Muy bien, ¿cuántos quieren la palabra del Señor en esta tarde? Pues nuestro estudio en la palabra de Dios hoy es bajo el tema Dios no se queda con nada. Esta es una frase, es una expresión que mucha gente que me escribe para Jesús 9:11 siempre lo acompañan. Dice, Dios no se queda con nada. Y lo que quieren decir es que no hay nada que Dios nos pida hacer que no tenga una tremenda retribución, que no tenga una tremenda recompensa. Y este tema tiene que ver con esto. Si Dios te pide algo, hermano y hermana, Él te lo devolverá multiplicado. Por una razón, Él no se queda con nada. Si yo hago una evaluación en retrospectiva de mi vida cristiana, que desde el año 72 hasta la fecha son 50 años de caminar con el Señor, pues, ¿qué les digo? Si miro en retrospectiva esa historia, me doy cuenta que cada vez que Dios pidió algo de mí, era porque me quería bendecir. Pero uno en su ignorancia se revela, se revuelca, patalea cada vez que Dios le está pidiendo algo, pero en realidad siempre, y óyelo bien y que se te olvide todo si quieres de aquí en adelante, pero no se te olvide esto: cuando Dios te pida algo, dáselo, hazlo, porque Dios en realidad cuando pide algo es que te quiere bendecir. ¿Qué tal si le dices al que está por ahí cerca, si Dios te pide algo es que te quiere bendecir? Te quiere bendecir, claro que sí. Pues este es nuestro tema hoy. Y saben, quiero iniciar con una escritura de un relato que parece no tener nada que ver. Pero es un relato, es un versículo que básicamente nos dice cómo es Dios. Se encuentra en Marcos capítulo 11, verso 3. Es la antesala a la entrada triunfal en Jerusalén. Como todos sabemos, Jesús entró en un pollino de asno, es decir, una cría de una burra, para que lo digamos en hondureño. Y mire qué interesante que cuando Él pide ese pollino de asno para hacer su ingreso a Jerusalén, mire lo que dice el texto. Si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Porque les dijo, mire, vayan por tal lugar y van a encontrar justo lo que yo necesito. No les pidió un Cadillac, no les pidió un Rolls Royce, no, les pidió un pollino de un animal de carga. Y es un pollino porque, es decir, nadie lo había usado en esos fines hasta entonces. Pues dice, si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Díganle, el Señor lo necesita. Lean conmigo lo que sigue. Léanlo nuevamente y enseguida lo devolverá. Ese es nuestro Dios. Ese es el corazón de Dios. Cada vez que Dios va a usar algo de tu vida, tu tiempo, tus dones, tus decisiones, puede ser que Él te pida tus decisiones en algún momento. Siempre que Dios te pide algo, Él te lo va a devolver. Y esto que estamos leyendo nos muestra el corazón de Jesús, el corazón de nuestro Dios. Lo que Él te pide, enseguida Él te lo devolverá. Y no te lo devuelve igual, te lo devuelve multiplicado. Digan multiplicado, multiplicado, claro que sí. Pues con esta base de introducción traigo esta pregunta para ustedes. ¿Qué te pide Dios y qué te devuelve con múltiples bendiciones? Porque generalmente, no sé qué pasa, tal vez los resabios de la época, cuando la gente escucha o los predicadores hablan de que Dios te pide algo, todo el mundo está pensando en dinero, ¿no es cierto? Pero en realidad no, ni remotamente mi mensaje tiene que ver con eso. Pero entonces, ¿qué son exactamente las cosas que Dios te puede pedir y que Él te las va a devolver de una manera multiplicada en términos de grandes y maravillosas bendiciones? ¿Qué es lo que pide Él y que te devuelve multiplicado? Lo primero, quizás no lo estás pensando, tu humillación. A veces Él te va a pedir tu humillación. ¿Saben con qué tiene que ver la humillación? Con someterse a algo que tú consideras injusto. Por eso te sientes humillado en ese momento, en esa experiencia o en esa circunstancia. No sería humillación si saliera de ti alegremente. No, es humillación porque de alguna manera sientes
que la situación, en este caso Dios, te obliga a someterte, a aceptar algo que tú dices, pero esto no me parece justo, esto no me parece correcto. ¿Por qué Dios me pone en una situación así? ¿Por qué Dios me demanda algo así? Yo no merezco esto. Bueno, se llama humillación por esa razón. Él pide a veces tu humillación. ¿Habrá alguien, uno solo habrá, que pueda escapar a esto que Dios le pida humillación? No lo creo. Creo que en un momento o en otro de nuestras vidas Dios nos pide eso. Y Dios lo va a hacer en cualquier escenario. Dios te puede pedir humillación en tu trabajo, Dios te puede pedir humillación en tu casa, Dios te puede pedir humillación donde menos lo esperas. Si me preguntan, en momentos donde yo nunca así lo presupuesté, de pronto sentí que Dios me pedía humillación. Y Él, cuando tú aceptas darle esa humillación que Él está pidiendo de ti, Él te trae bendición. Mire cómo lo dice primera carta de Pedro, capítulo 5 y verso 6. Leo de la Biblia de las Américas. Dice, humillaos. ¿Cuál es la palabra? Humillaos. Eso no es gracioso, eso no es sabroso, eso nunca es disfrutable. Nunca nadie lo disfruta. Es algo que va contra ese aspecto de nuestra naturaleza humana. Eso es algo que uno tiene que hacer un tanto forzado, pero es parte de la dinámica de caminar en el reino de Dios de la mano de Él. Pues dice, humillaos pues bajo la poderosa mano, y noten, aquí está, yo diría, la clave, la poderosa mano de Dios, de Dios. Cuando Dios te pide humillación, tú tienes básicamente dos posibilidades: mirar al hombre, o mirar la situación humana, o mirar al Señor. Cuando tú miras lo humano ante una situación de tener que humillarte, tú te revuelves por dentro y por fuera. Tú dices, ¿y este por qué? ¿Y yo por qué? ¿Por qué me voy a humillar yo? Si estás viendo lo humano, porque humanamente a nadie le gusta que lo humillen. Por eso el autor bíblico está aclarando que es humillarse bajo la mano, no de alguien, no de una institución, no de una organización, no de una ideología, no, humillarse pues bajo la poderosa mano de Dios. Cuando tú lo haces para Dios, te resulta más fácil inclusive. Tú dices, Dios, te voy a dar este tributo de humillación. Esta persona quizá, o quien sea, ¿no? Esta situación, lo está disfrutando, viéndome humillado, viéndome humillada. Pero Señor, yo esto lo voy a permitir y te lo voy a ofrecer como un tributo. Te lo voy a ofrecer, Señor, como una ofrenda de parte mía. No voy a ver a lo humano, voy a verte a ti, Señor, y te lo ofrezco a ti. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú te humillas para Dios? No importa dónde estés, no importa de qué se trata. Cuando te humillas para Dios, noten el para qué. Dice, ¿para qué? Ahí está entonces, ¿qué es lo que te va a venir de vuelta? Tú siembras humillación, tú entregas humillación, tú tributas humillación, y aquí está el para qué. Para que Él os exalte a su debido tiempo. Tú entregas humillación, Él te pide humillación, pero ¿qué es lo que Él quiere hacer? Exaltarte. Exaltarte. Mire cómo son los caminos de Dios, mire cómo son las dinámicas del reino de Dios, los protocolos del reino de Dios, como les he llamado a través de los años. Él te quiere bendecir, Él te quiere exaltar, pero Él te lleva por el camino que tú no estás pensando. Él te abre la puerta que tú no estás pensando. Él te exalta a través de la puerta de la humillación. Eso es completamente antagónico a toda nuestra manera de pensar, a toda nuestra lógica, a toda nuestra dinámica de cómo nosotros vemos la vida. Es completamente opuesto. Que Dios te exalte a través de humillarte. Y sabe, Dios siempre hace eso, pero cuando nosotros lo vemos a Él, insisto, cuando lo vemos a Él, cuando lo hacemos para Él, entonces eso que Él nos pide, humillación, será para bendición, será para exaltarnos en el debido
tiempo de Dios, o como dice la Reina Valera, cuando fuere tiempo. ¿Y saben qué? No hay mejor exaltación que en el tiempo de Dios. Porque cuando tú eres exaltado, pero no en la agenda de Dios, cuando eres exaltado por el hombre, así como te exalta, así te va a crucificar. Pero cuando es en el tiempo de Dios, cuando es en la forma de Dios, cuando es a la manera de Dios, esa es una exaltación que nadie puede ni siquiera meterse en medio para estorbar. Nadie lo hará. Nadie lo hará. Cuando es Dios que te está exaltando, nadie te puede bajar con un gancho de la exaltación y tirarte por el piso, porque es Dios que te levantó. Y ¿sabes qué? Mejor que sea el cielo que nos levante, mejor que sea la mano poderosa de Dios que nos levante cuando fuere tiempo. Entonces ahí está. ¿Qué pide Dios para luego devolvértelo multiplicado? Te pide a veces humillación. Y bueno, que ya estaba olvidándome yo de estos vocablos. Dice humillaos pues. Y aquí los vocablos claves son humillaos y exalte. Tú te humillas y Él te exalta. Pues bien, lo que se traduce como humillarse provienen los originales del griego tapeino, que es básicamente deprimir, pero deprimirse uno a sí mismo. O sea que es un poquitito complicado esto. Tapeino, deprimir en sentido figurado, es humillar, ya sea en condición de circunstancias o en el corazón. Tapeino es abatirse uno a sí mismo, humillarse a sí mismo. Eso significa que si es que algo o alguien te humilló totalmente en contra de tu voluntad, no sirve, no vale, porque solo fue que te agarraron del cuello y te pusieron por el piso. Eso no tiene valor para Dios. Pero cuando tú disciernes que es Dios en la situación y tú, mira, por tu propia voluntad, no te va a gustar, pero cuando por tu propia voluntad tú deprimes tu situación, tú te humillas a ti mismo, tú traes ese abatimiento que Dios está pidiendo, entonces eso traerá su recompensa. Y el otro vocablo dice, Él os exalte cuando fuere tiempo. Es el griego upso, que básicamente, amados hermanos, es elevar, literal o figurativamente, en lo natural y en lo espiritual, elevar, exaltar, levantar. Entonces, de alguna manera, tú haces un trato con Dios. Tú le das humillación a Él. Y luego Él trae ese efecto de bendición sobre tu vida, esa exaltación. Él trae esa unción upso sobre ti de exaltación. Dios te levantará. Y como dije ya, si es Dios quien te está levantando, nadie más te puede abatir. Pero si eres tú que te levantas y te exaltas a ti mismo, es que te vas a tropezar en tu propia sombra y te vas a caer. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hay algo más que Dios pide de ti, que Él te va a devolver multiplicado, y es consagración. Consagración Él pide de ti. Nadie, amados hermanos, se consagra a Dios así de gusto, de una manera infecunda, que no va a traer resultados. Claro que no. Cuando tú te consagras a Él, las bendiciones no se dejan esperar. Miren cómo lo dice Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2. Dice así: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. Ese es un vocablo importante, presentarlo. Es decir, es tu iniciativa. Dios no obliga a nadie a consagrarse, porque entonces ya no sería consagración, sería otra cosa. Si hablamos de consagración a Dios, tiene que ser voluntario. Es que tú voluntariamente presentas tu vida, presentas tu persona, presentas tu voluntad, presentas tus decisiones, presentas tus relaciones, presentas tus opciones de vida. Es algo que si no sale de ti, no funciona. No se le puede llamar consagración, sino es algo que tú traes de ti mismo al Señor. Y eso viene desde las épocas de Moisés, cuando Dios les enseñó a ellos. En el caso de ellos era una relación con Dios que todo estaba basado en acciones físicas.
traer tórtolas, traer ovejas, traer animales, traer grano al altar. Las libaciones, que le llama la Reina Valera, básicamente el término es para indicar ofrendas líquidas, derramadas, como el vino, por ejemplo. Derramar vino era una libación, una ofrenda en líquido. Pues así fue como ellos se relacionaban y se consagraban a Dios. Nosotros, a partir de Jesucristo, la situación es completamente otra. Es una relación de padre e hijo, y es una relación que se posibilita a través de Jesucristo, que fue el sacrificio que se presentó en el altar para que ya nosotros no presentásemos sacrificios de ningún tipo. Pero aparte del sacrificio de Cristo, que nos hace a nosotros hijos, nos hace hijos de Dios, aparte de eso, Él espera la consagración de nuestro corazón. Pero insisto, si no sale de ti, no es consagración. Llámale de cualquier modo, pero no consagración. Pues bien, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Significa que no es René que decide cómo se consagra, es Dios que decide si esa consagración de René es válida o no. Es ahí donde se equivocan muchos cristianos. Ay, no, dices que Dios conoce mi corazón, y andan haciendo su voluntad, andan en rebeldía, andan en desobediencia a la palabra. No. La consagración no la defines tú, no la defino yo, la define Dios, la define su palabra. Ninguno de nosotros puede darle forma y puede conceptuar la consagración a Dios. Es nosotros, a través del conocimiento de su palabra, que nos damos cuenta cómo Él quiere que nos consagremos. Lo primero es nuestro cuerpo, nuestra mente. Y así vamos en un círculo que cada vez se va abriendo más. Lo primero es lo íntimo, lo personal, lo que nadie sabe de ti, lo que tú piensas, cómo tú te manejas donde nadie más te ve, en tu más estricta y absoluta intimidad. Luego pasa por tu voluntad, pasa por tus decisiones, pasa por tus rutinas de vida, tus costumbres. Hay quienes tienen costumbres que son enfermizas, que son destructivas. Pasa por nuestras costumbres. Nuestros hábitos de vida deben darle gloria a Dios. No podemos cultivar en oscuras, en oculto, hábitos que no glorifican el nombre del Señor. Todo esto es en el ámbito de la vida personal. Pero luego pasa a tus relaciones, tu familia, cómo tratas a tu cónyuge, a tus hijos. Luego pasas al ámbito de tu trabajo, cómo tú en un trabajo secular puedes vivir consagrado a Dios. Te tengo una noticia: sí es posible, claro que sí, sí es posible. ¿Sabe dónde yo aprendí mis primeras lecciones de consagración a Dios? Cuando era conserje de mi pastor, limpiando los inodoros, moviendo las bancas de la iglesia, barriendo y trapeando. Y había cada hermano que se congregaba que eran, perdóneme, pero eran unos cochinos. Y yo tenía que limpiar todo lo que ellos iban ensuciando a su paso. Y lo peor es que los cochinones esos, con Biblia en la mano y todo, ¿sí? Y cantaban alabanzas y levantaban oraciones, pero unos desordenados completamente. Y eso me hacía a mí, en mi corazón, renegar, y decía: pero Dios, ¿por qué yo estoy haciendo para estas gentes que parece que nadie les enseñó ni lo más mínimo en sus casas? Vieran cómo quedaba el baño después del culto, viera cómo dejaban las bancas, viera, pegaban chicles en las bancas. A veces yo tenía rondas cada 3-4 meses de despegar chicles debajo de las bancas, y esa costumbre se quedó hasta cuando ya habían sillas. Ya cuando se quitaron las bancas y se pusieron sillas, hacíamos unas pelotas así, mire, de goma de mascar que se sacaba de debajo de las sillas. Sí. Entonces, ¿pero qué sucede? Bueno, es que no es si era aceptable para mí o no era aceptable para mí, es que fuera aceptable para Dios. Entonces, claro que tú puedes ser consagrado en tu trabajo, y así en los distintos escenarios de tu vida. Noten aquí las frases que son claves y palabras. Dice: presentéis, tiene que ser tú, tiene que ser tu iniciativa. Y ahora, aceptable a Dios, no aceptable a ti. No es que a ti te guste, que te agrade o como tú lo definas, es como Dios lo define. Dios tiene que decir si le gusta o no lo que tú y yo hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Esta cosa es así, ni modo, ni modo.
Y a esto Pablo le llamó nuestro culto racional. Claro, porque uno puede estar cantando y pensando en el chapsui que les espera a las 5:30, ¿sí? Sí, el culto racional, dice, o sea, que no sea estoy aquí, pero, o sea, me dormí o estoy con el teléfono mandando mensajes de WhatsApp. No, o sea, tiene que ser un culto racional, tiene que ser algo que Dios diga, me gusta lo que está haciendo esta persona. Verso 2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Y aquí está la devolución, el para qué, al igual que en el aspecto anterior. Es el para qué como devolución de Dios, como resultado de Dios. Veamos cuál es el resultado cuando tú le entregas con consagración a Él, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La Reina Valera tradujo buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren lo bueno de Dios? ¿Cuántos quieren lo agradable de Dios? ¿Cuántos quieren lo perfecto de Dios? Pues aquí está la moneda de cambio, consagración. Consagración para poder verificar. ¿Qué es una verificación? Es una comprobación. Entonces tú, no importa dónde andes, tú sientes que estás en la voluntad de Dios. Todo te indica, todo te testifica que estás en la voluntad de Dios, estás andando en lo agradable, en lo bueno, en lo perfecto de Dios. Y mire, veamos de nuevo otro vocablo importante en este texto, ya así como hicimos en el aspecto anterior. Dice, para que verifiquéis, se traduce así del griego dokimazo, que es probar algo, literal o figurativamente. Por implicación, aprobar, es decir, probar para aprobar, es discernir, es examinar, es gustar. Vas a poder gustar lo buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Qué es lo que pasa con muchos cristianos? La voluntad de Dios es solo un deseo, es solo una aspiración, porque no están viviendo lo bueno, agradable y perfecto de la voluntad de Dios. ¿Y por qué creen que no están viviendo eso, ya que es el deseo de Dios? Porque falta consagración. Falta consagración. No están haciendo su parte. Miren, Dios no nos quiere perfectos, pero sí consagrados. Así en mi manera de ser, con todos mis defectos. En mi caso tengo más defectos que cualidades, pero eso no importa para Dios, que yo tenga más defectos que cualidades, más defectos que virtudes. Pero sí, Dios lo que quiere es que yo no esté jugando con Él. Dios lo que quiere es que, por defectuoso que sea mi forma de ser, que yo esté en serio con Él, consagrado a Él. El otro día conversábamos con mi esposa y yo le decía, mira, de la pandemia para acá, yo siento que soy completamente otra persona. Porque a mí la pandemia y todos los derivados que hubo en mi vida, en la iglesia, en el ministerio, en todo, lo que hicieron es que me atrajeron hacia un punto de mayor consagración a Dios. Porque la vida cristiana se te va haciendo rutinaria. Eso nos incluye a nosotros los pastores. Uno se aprende el guión y uno puede estar cantando, puede estar orando, puede estar predicando y ya ni lo siente. Bueno, con la pandemia, yo le digo a mi esposa, yo vivo para Dios, yo vivo para Dios. O sea, tengo esa convicción que la pandemia me trajo, vivir más para Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando vives más para Dios? Comienzas a verificar bendiciones que no podías ver, que no podías ver. Me decía la muchachita de Salomón Martínez, ponderando las cualidades de su papá, que Salomón estuvo enfermo de la vista, de hecho lo operaron. Y dice, Salomón pasó una temporada que no miraba nada. Le teníamos que marcar el teléfono. El pastor Héctor Sierra, dice, era como el papá de mi papá. Él lo llevaba, lo traía, andaba ahí con él cuidándolo todo el tiempo. Y él así casi de la mano lo andábamos porque no miraba nada. Bueno, qué linda esa comprobación de esa consagración, porque eso te da 1000 razones para quedarte en tu casa acostado. Y generalmente cuando viene de aconsejar a alguien. Yo lo miro que sale de por aquí, por ahí, viene de aconsejar, de orar por alguien. ¿Sabe qué es eso? Es un nivel de consagración
donde ya la persona está verificando completamente la bendición. Y yo digo, qué maravilloso. O sea, puede estar pasando lo que esté pasando en la vida de una persona, pero esa persona ya está comprobando la bendición. ¿Y qué pasa después de tanta consagración? Miren al hombre, ahí está con su bella dama a su lado, sus nenas, un hombre que no es que le haya sido fácil la vida, pero sí sé que has podido comprobar lo bueno, Salomón, lo agradable y lo perfecto de Dios, a pesar de lo que sea, a pesar de lo que sea. Entonces pregunto, ¿cuántos quieren verificar lo bueno de Dios? Si yo también. Entonces eso lo que requiere es consagración, consagración. Y le cité el ejemplo de un hombre que prácticamente andaba ciego y aún así venía a la iglesia, servía al Señor en todas las áreas de su vida, y entonces eso hace que la persona verifique cuán bueno es Dios para con su vida. Y una cosa más con la que voy cerrando: ¿qué más pide Dios que te va a devolver multiplicado? Pide de ti dependencia. Lo primero es humillación, lo segundo es consagración, lo tercero dependencia. Digan dependencia. Muy bien, dependencia. Juan 15 versos 4 y 5 y luego versos 7 al 8 dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Noten, Él es el segundo en la acción. Él no es el primero, Él es el segundo. Nosotros provocamos la acción de Él. Permaneced en mí, se refiere a nosotros. ¿Cuántos dicen, no, es que cuando ya el Señor venga a mi vida? ¿Cómo que cuando ya el Señor venga a mi vida? Cuando tú vengas al Señor es la cosa. Cuando tú vengas al Señor. Noten cuál es la primera acción: permaneced en mí, y entonces consecuencia, resultado, yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, noten el si no, que es condicionante. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 2 veces el condicionante. O sea que Él quiere, pero si tú no quieres, pues Él se aguanta. Así de simple. Él quiere caminar a tu lado. Él quiere estar en tus decisiones. Él quiere estar en tus actuaciones. Él quiere caminar contigo de la mano. Él quiere meterse en tu camino por difícil que sea tu camino. Él quiere, pero si tú no quieres, Él se aguanta. Él se aguanta. Porque la palabra de Dios nos está diciendo de dónde surge la primera acción. La primera acción es nuestra. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él. ¿Cuál es la palabra que sigue? ¿Cuál es la palabra que sigue? Ese. Una corta palabra de apenas 3 letras, un indicador. Ese. Yo pregunto en esta tarde, ese del que estamos leyendo, ¿está sentado aquí? Esa está sentada aquí. Ese. Note, la bendición es para ese que permanece, para esa que permanece, para esa persona que vive en dependencia de Dios. Mire, no está aquí esa persona, se congrega los domingos por la noche, está a punto de perder todo su patrimonio en una operación de una gran propiedad que tiene aquí en el país. Ha estado a punto de vender esa enorme propiedad valiosísima y no solo rescatar los bienes que tiene metidos en medio, sino quedar con muchísimos millones de lempiras como ganancia de la operación. Y viene uno y casi firman y nada, y viene otro y casi firman y nada, y así ha estado. Me llamó la semana anterior, me dice, pastor, ya estoy en el último tramo, ya el banco me dice que ya no tengo más tiempo. Estoy a punto de perder mis propiedades, mi patrimonio, porque voy a perderlo todo. Pero me dice, y es donde yo digo, wow, pero me dice, yo dependo del Señor y no de eso. Si el Señor quiere, ya en la raya final
Él me puede rescatar mis propiedades. Pero ¿y si no? Me dice. Mi corazón siempre va a amar al Señor y mi vida siempre le va a pertenecer al Señor y voy a glorificar su nombre, me dijo. Esa dama ahí se sienta, mire, con sus hijos, primera o segunda fila en ese extremo. Entonces yo digo, hay personas que lo encarnan, dependencia de Dios. Dependencia de Dios no importa lo que esté pasando. Ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Leamos ahora versos 7 y 8. Si permanecéis en mí, noten que es un sí no afirmativo, sino condicionante. Todo este texto que les estoy leyendo es un texto condicionante. Si permanecéis en mí, es decisión de cada uno. Es decisión de cada uno. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, bueno, aquí viene, mira, la retribución. Tú le entregas, Él te pide dependencia en situaciones críticas. Generalmente, ¿cuándo es que dependemos de Dios? ¿Cuando todos están dando bien? No. Cuando todos están dando bien, ¿qué vamos a estar pensando en eso? Dependencia en Dios es cuando todo está en un hilo. Cuando sabes que no depende de ti. Cuando sabes que necesitas un poder superior a tus fuerzas, a tus capacidades, a tu experiencia, entonces sí vienes y le dices: Diosito lindo, papito, aquí estoy yo, quiero depender de ti. Y está bien hecho hacerlo así. Pues aquí está la retribución. Cuando tú le ofreces dependencia a Él, Él te regala lo siguiente: pedid lo que queráis. ¿Cómo? Léanlo de nuevo para mí. Óigame, eso es un absoluto. Pero claro, una persona que depende en Dios ya no va a pedir la muerte de sus enemigos, ¿verdad? Uno que depende en Dios va a pedir cosas correctas. Yo siempre le digo a la gente: mira, si no es para hacerte daño a ti mismo o para dañar al prójimo, califica para que Dios te bendiga y Dios te lo dé y te lo cumpla. Entonces, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto, noten la verificación, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Tú le das dependencia y tú te conviertes en un arbolón. Bueno, Mireya, todavía tenés el de aguacate. Digo, pues Yadía, no me regalas uno. Yadía, no, es que Mireya es bíblica. Trajo la primicia, el primer aguacate, sí me lo trajo. De ahí en, no, te estoy molestando, mire. Así fue, ¿verdad? Sí. Tú le das dependencia a Él y Él te convierte en un arbolón cargado de frutos. Cargado de frutos. ¿Por qué? Porque Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Puestos de pie, y si van a glorificar el nombre del Señor, hombre, háganlo con todas sus fuerzas. Dios no se queda con nada. ¿Qué tal si lo decimos a buena voz? Dios no se queda con nada. Él te pide algo, te lo va a devolver multiplicado. Padre, te damos gracias en esta hora. Hoy venimos, Señor, a alegrarnos y a celebrar tu palabra, Señor. Tú nunca pides algo solo para agraviar nuestras almas. Señor, tú pides algo y cuando lo haces es que nos quieres bendecir. Hermano, hermana, ¿qué es lo que Dios te ha estado pidiendo en esta temporada, en este inicio de año? ¿Sabes qué? No te resistas. Él te quiere bendecir, Él te quiere aumentar, Él te quiere multiplicar. Siempre que Él te pide algo es que te quiere bendecir, pero es una prueba también a tu corazón, porque tú no escogerías ese camino. Tú escogerías un camino más fácil, un camino más corto. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios te pida algo, dáselo. Es que te quiere bendecir, es que te quiere multiplicar, es que te quiere aumentar. Hoy bendigo tu vida, hermano, hermana, donde quiera que estés, quien quiera que seas tú. Te bendigo. Donde están tus esfuerzos de vida tuyos, donde están tus luchas,
donde están tus sueños. Sabes, Dios no se ha olvidado de tus necesidades. A veces has tenido la tentación, ¿no es cierto?, de pensar que Dios se olvidó de tus necesidades. Pero Él no se olvida de ti. Él te ama. Él quiere caminar contigo. Él quiere ir delante de ti. Él quiere llevarte de la mano. Él es tu buen pastor. No hay nada que tú no puedas hacer que Él no quiera hacer para ti. No hay nada que tú no puedas conquistar que Él no quiera conquistar para ti. Hoy vengo a bendecirte. En este todavía inicio de año, te bendigo. Yo no sé qué vamos a pasar. No necesitamos ni remotamente ser clarividentes. Lo que necesitamos es conocer la palabra de Dios, conocer la promesa de Dios. Y no importa qué pase este año, no importa. Pero todo va a estar bien y vamos a estar bendecidos. No importa qué cosas son tropiezos hoy, qué cosas son necesidades no suplidas hoy. Pero al final del año vamos a estar bendecidos. Al final del año tú vas a declarar que Dios es fiel y maravilloso. Y ¿sabes qué? Tú tienes tu lista de peticiones, pero Él tiene su lista de bendiciones. Y ¿sabes qué? Tú no le vas a ganar a Dios con tu lista. Él te va a ganar a ti con la lista de Él, porque la lista de Él tiene más cosas. La lista de Él tiene cosas maravillosas. Él te va a sorprender. Él va a venir a tu encuentro con bendiciones de bien. Iglesia, así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dale gloria al Señor y exalta su nombre maravilloso. Aleluya.